Bienvenidos a nuestro podcast, Pajas Mentales. La lista de Schindler, un análisis multidisciplinario. En este episodio exploraremos la relación entre la historia, psicología, sociología, economía y ciencias políticas con una de las películas más impactantes de todos los tiempos, La lista de Schindler. Analizaremos cómo en estos campos se entrelazan y se reflejan en la trama y los personajes de esta icónica obra maestra de Steven Spielberg. Comencemos. Primero hay que hablar del contexto histórico. Para comprender plenamente la película es esencial explorar el contexto histórico en el que se desarrolla. Vamos a sumergirnos en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó en el Holocausto y cómo estos eventos influyeron en la trama de la lista de Schindler, y también discutiremos la precisión histórica de la película y el impacto que ha tenido en la conciencia colectiva. Psicología y personajes. Los personajes de La lista de Schindler ofrecen una visión profunda de la psicología humana en tiempos de crisis. Exploraremos el arco de desarrollo de Oskar Schindler, el contraste entre Amon Göth y Helen Hirsch, y el papel de la resiliencia y la empatía en la supervivencia. También examinaremos la naturaleza del heroísmo y cómo se presentan a través de los personajes principales. Acerca de la sociología y dinámicas sociales, la película retrata la complejidad de las relaciones sociales durante el Holocausto. Discutiremos cómo las jerarquías sociales, las divisiones de poder y los roles sociales influyen en la trama. Analizaremos la dinámica entre los prisioneros, los oficiales nazis y los ciudadanos alemanes comunes, y cómo estas interacciones reflejan las tensiones sociales y la lucha por la supervivencia. Economía y ética. Oskar Schindler utiliza su posición económica para salvar a numerosos judíos de los campos de concentración. Exploraremos cómo la economía desempeña un papel crucial en la película, tanto como una herramienta de poder como una oportunidad para la resistencia. También examinaremos las implicaciones éticas de las decisiones económicas tomadas por Schindler y otros personajes. Ciencias políticas y el poder del individuo. La lista de Schindler presenta un estudio fascinante sobre las dinámicas políticas y el poder del individuo en medio de un régimen autoritario. Discutiremos cómo el nazismo y el antisemitismo se manifiesta a través del poder político y cómo la resistencia y la defensa individual puede desafiar y subvertir esta estructura de poder. Vamos a hablar de diferentes escenas que pasan alrededor de la película y vamos a hacer diferentes aportaciones de cómo esas escenas están relacionadas con las ciencias sociales que mencionamos anteriormente. Para empezar, quisiera iniciar con la escena de la liquidación del gueto de Cracovia. En esta escena, yo creo que representa un momento clave en la historia, ya que muestra la brutalidad principalmente del Holocausto y el genocidio sistemático llevado a cabo por los nazis. Desde una perspectiva histórica, creo que nos proporciona una visión de la deshumanización y el sufrimiento que sufrieron los judíos durante esa época. Psicológicamente, la escena ilustra el trauma y el miedo que experimentaron las diversas víctimas, y eso lo pudimos ver en sus caras principalmente. También la complejidad moral y psicológica de Schindler al confrontar la terrible realidad y lo fuerte que tuvo que ser para soportar las imágenes que estaba viendo. Sociológicamente, la escena revela la división de poder y las estructuras jerárquicas de la sociedad nazi, así como la resistencia y colaboración de los personajes judíos. Económicamente se muestra cómo la guerra y el genocidio pueden ser vistos como oportunidades de lucro para algunos individuos, y Schindler inicialmente estaba motivado por intereses económicos, se enfrenta a la lección moral de salvar vidas en lugar de obtener ganancias monetarias. Y por último, en cuanto a ciencias políticas, la escena destaca el papel del poder y la política en el destino de las personas, y la importancia de la resistencia y la acción individual para desafiar los sistemas políticos. Van a cerrar el campo y mandar a todos a Auschwitz. ¿Cuándo? No lo sé, en cuanto organice el envío, dentro de unos 30 o 40 días. Será divertido. A continuación, la escena del intento de ejecución. En esta escena, Schindler presencia un intento de ejecución, donde un soldado nazi está a punto de dispararle a un prisionero judío, pero su pistola se atasca. Históricamente, esta escena nos recuerda las ejecuciones sumarias y la violencia indiscriminada perpetrada por los nazis. Desde una perspectiva psicológica, muestra miedo y la angustia tanto del prisionero como de Schindler, quien, a pesar de ser un miembro del régimen nazi,
comienza a cuestionar sus acciones. Sociológicamente, revela la arbitrariedad de las vidas en riesgo y las consecuencias impredecibles de las decisiones individuales. Económicamente, la escena ilustra cómo las vidas de las personas pueden depender de un giro del destino, ya que el fallo de la pistola salva la vida del prisionero. Desde una perspectiva de ciencias políticas, la escena resalta la tensión entre la obediencia y la moralidad, como los actos individuales pueden desafiar la lógica del sistema. Bien encasquillado, es el percutor. Quizás sea el percutor que tiene demasiada grasa. Vamos. ¿Qué te he dicho? Venga. Herr comandante, Déjame ver. le suplico que me permita informarle de que el montón de bisagras era insuficiente. Porque han vuelto a ajustar las máquinas esta mañana. Me pusieron a cargar carbón. Sobre la escena de la entrega de anillos, en esta escena Schindler intercambia un anillo de oro por la liberación de un trabajador judío. Históricamente, la escena muestra cómo Schindler utilizó su influencia y conexiones para salvar vidas durante el Holocausto. Psicológicamente, revela el peso emocional de la responsabilidad de Schindler y el impacto de sus acciones en los demás. Sociológicamente, la escena destaca la importancia de la solidaridad y la ayuda mutua en tiempos de crisis. Económicamente, se puede interpretar como una transacción económica en la que el valor monetario del anillo se utiliza para comprar la libertad de un trabajador. En cuanto a las ciencias políticas, la escena muestra cómo Schindler utilizó su influencia y recursos para desafiar las políticas genocidas del régimen nazi, y cómo los actos individuales pueden marcar la diferencia en contextos políticos opresivos. Yo he despilfarrado tanto. No tiene usted idea. Si no hubiera... Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho. No he hecho lo suficiente. Ha hecho mucho. Escena del desfile de las mujeres. En esta escena, las mujeres judías de la fábrica de Schindler son seleccionadas para ser enviadas a Auschwitz. Históricamente, esta escena muestra la crueldad y la arbitrariedad del sistema nazi, donde la vida y la muerte eran decididas sin ninguna consideración humana. Psicológicamente, la escena revela el terror y la desesperación de las mujeres mientras son arrancadas de sus seres queridos. Sociológicamente muestran cómo las personas se aferran a las esperanzas y la solidaridad en momentos de adversidad, ya que las mujeres se agarran de las manos mientras caminan hacia su destino incierto. Económicamente, la escena refleja cómo la vida de los trabajadores judíos eran desechables para los nazis, quienes los utilizaban como mano de obra barata y luego los descartaban según sus conservaciones. Desde una perspectiva de ciencias políticas, la escena destaca cómo las políticas estatales y las decisiones individuales pueden determinar la vida o la muerte de las personas, y cómo la resistencia y la valentía pueden surgir incluso en los momentos más oscuros. Y ya para finalizar con este maravilloso episodio de este maravilloso podcast, ¿qué opinan de la película? ¿Se la recomendarían a alguien más o se les hace una película demasiado larga y aburrida? Mi opinión sobre esta película es que es una película muy buena. Lo malo que le vería es que dura mucho, dura unas 3 horas con 20 minutos, pero es una película que vale la pena ver. Te demuestra mucha historia sobre cómo sufrían los judíos en ese entonces, en la Segunda Guerra Mundial, y yo recomendaría esta película. Es muy buena, muy buena. Eso lo refleja en sus Óscares que ganó en 1983. Y eso sería todo. Con respecto a mi opinión de la película, concuerdo con mis compañeros. Es muy buena película, pues demuestra la humanidad que hay en algunas personas durante la adversidad, como es el ejemplo del protagonista. Y pues se muestra claramente todas las acciones, las buenas acciones que hizo, y pues se refleja la realidad que hubo en esos tiempos. Y pues es muy buena película que
nos puede informar sobre el pasado que sufrieron los judíos. Yo en lo personal creo que la película es una pieza audiovisual que definitivamente vale la pena ver. No creo que sea para todo público en realidad. Creo que tiene una trama que se va cocinando poco a poco, que no es muy comercial, vaya, pero que aún así sigue siendo una gran película. Es una película que es digna de analizar, una película que nos deja muchísimas enseñanzas, que nos enseña, como ya bien dijo una de mis compañeras, que hasta los momentos más difíciles y aunque el humano parezca podrido, siempre va a haber personas que van a luchar por los derechos de los demás y personas que siempre van a dar la cara por nosotros. Definitivamente creo que la recomendaría, pero no para todo público. Mi opinión sobre esta película es que la verdad es una obra maestra. Es muy interesante. Muestra mucha historia sobre lo que fue no solamente el conflicto bélico, que es en este caso bombardeos, disparos y así, sino también en el ámbito político y cómo se trataban a las personas en ese entonces. Nos damos cuenta que el humano es demasiado crudo y muy rudo en algunos aspectos. Tenemos que tener en cuenta que estos hechos pasaron realmente, y a la hora de pensar que esto sucedió, tienes ese sentimiento de pobre gente, todo lo que tuvo que haber sufrido. Nos da la oportunidad de meternos a los zapatos de lo que sufrieron las personas en ese tiempo, en este caso los judíos, y cómo terminaban sus vidas de una manera muy, muy desagradable. Tiene escenas demasiado fuertes, pero yo creo que eso está bien para demostrar lo que realmente fue y no simplemente una historieta, por así decirlo. Pues 10 de 10, si les encantan las películas de política y así, esta película es para ustedes. Se la recomiendo, la verdad es que es una obra maestra. Y muchas gracias. Esta película es sumamente interesante, pero muy ruda. Puede que para algunas personas sensibles sea demasiado fuerte a la vista, ya que hay varias escenas muy fuertes, pero es bastante entretenida y sobre todo con una historia muy fuerte que pasó en la sociedad y abarca, mejor dicho, varios temas sobre política y varias otras cosas, y me parece que es una muy buena manera de representar lo duro que es la sociedad y lo fuerte que pueden llegar a ser y los fríos que pueden llegar a ser las personas. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Gracias.